Hay preocupación nacional por este brote de influenza que está además ocasionando enfermedades y gravedades en las mismas, incluso en algunas regiones del país ha provocado la muerte de algunas personas, como no mencionar lo ocurrido en la región de Ñuble, donde 5 personas perdieron la vida producto de la influenza. Quien está muy preocupada de esta situación es la diputada Marta Bravo, que representa a la región de Ñuble, que integra la Comisión de Salud de la Cámara y que además ofició a las autoridades sanitarias para saber qué está ocurriendo en materia de vacunación en el país. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con la comunidad, sobre todo justamente con esto que nos tiene muy consternados, no solo en la región, sino que también me imagino a todo el país. Son 5 fallecimientos a causa de la influenza y la verdad es que nos preocupa y nos ocupa mucho que efectivamente ocurran estos fallecimientos en personas que además tenían algunas condiciones. Sin embargo, la vacunación, que es un método de prevención efectivo, no se había realizado en todas ellas. De hecho, tenemos el antecedente que de las 5 personas que fallecieron, solo una persona estaba vacunada. Entonces, por eso es importante para nosotros que se realicen todas las gestiones de prevención para evitar nuevos fallecimientos. Diputada, ¿cómo ha evaluado usted el proceso y la campaña de vacunación que se ha desarrollado ahora que estamos en medio del brote de la enfermedad? Sí, pensando en lo que había ocurrido en el hemisferio norte, nosotros debimos habernos o debimos haber tomado mayores prevenciones, mayores precauciones en relación justamente a la tripledemia que se veía en el hemisferio norte en otras latitudes. Lo que viene de otras latitudes siempre puede ocurrir en nuestro país en materia de enfermedades transmisibles. Entonces ahí cuando uno dice, debimos haber tenido como meta el inicio de mayo, haber ya tenido una cobertura de vacunación al menos superior al 75%. Nosotros sabemos que para que se genere la inmunidad de rebaño debe existir el 85% de la población vacunada. Sin embargo, acá no existía tampoco, y ahí hago una crítica porque de verdad siento que falta una vocería donde se den las recomendaciones constantemente, donde se den las directrices constantemente a la población, porque finalmente es eso lo que va a ayudar a que tanto concurran a los puntos de vacunación como también se tomen otras medidas que ya las conocíamos con el COVID, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, ya nosotros tenemos educación respecto a eso. Sin embargo, es necesario que lo estemos recordando constantemente porque eso nos va a ayudar en las actividades de aglomeración, en los colegios y en distintas otras acciones. O sea, finalmente, diputada, ¿usted piensa que lo que ha faltado en esta campaña es un vocero o una vocería que incentive a las personas para ir a vacunarse, para hablar de los riesgos de la enfermedad y para entregar las recomendaciones básicas para evitar los contagios, ¿no? Como se hacía con el De todas COVID, maneras, ¿no? Una cosa así, como se hacía con el COVID. una voz, que exista una sola voz que vaya dirigiendo a la población con recomendaciones o con distintas acciones también a tomar y a considerar, como por ejemplo reforzar lo que significa la prevención con la vacunación. Vimos cómo las campañas de antivacunas se han ido tomando en las redes sociales y finalmente eso ha ido avanzando mucho más que la campaña de educación de la vacunación. Entonces, eso tenemos que evitarlo y para evitarlo justamente necesitamos una vocería. Diputada Ah, y Bravo, no solo Perdón, y no solo en materia de lo que ya debió ser, que todo lo que fue la prevención debió ser, pero ya estamos con fallecimientos a causa de la influenza, entonces también necesitamos que exista una voz que vaya justamente informando a la población de qué condiciones tenían estos pacientes, de si estaban o no inoculados, porque justamente lo que nosotros tenemos que hacer es alertar, no alarmar, mm. porque nosotros revisábamos este fin de semana los puntos de vacunación y la verdad es que existían aglomeraciones para poder vacunarse, pero ahora. Y eso hace que también queden sin stock estos puntos de vacunación y finalmente se hace un círculo vicioso de que la población no se pueda vacunar a causa de que no existan vacunas. Diputada, ¿usted cree que la población ya debería ser extensiva, la vacunación debería ser extensiva a toda la población o si eso es así, todavía no se ha dado a conocer de manera correcta? No, todavía se está vacunando a los grupos Mm. objetivos y qué bueno que me hace la pregunta porque en realidad también nos pasó mucho que muchas personas fueron a esta fila, hicieron largas filas, llegaron a su turno y les dijeron, no, sabe que usted no está dentro del grupo objetivo y no se puede vacunar. Entonces,
Yo siento que, y lo solicitamos, de hecho, que se podría haber extendido, ¿cierto?, la vacunación al resto de la población. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es lograr la inmunidad de rebaño, necesito sobre el 85% de la población vacunada y no solamente de la población objetivo. Y así yo hubiese protegido justamente a los que no se habrían podido vacunar. Entonces creo que es importante que se amplíe la cobertura de vacunación. Lo hemos solicitado. Se entiende que a lo mejor por stock de vacunas no tendrían a mano en el momento, pero es importante estar gestionando también la posibilidad de contar con estas vacunas y poder hacerlo extensivo al resto de la población. ¿Podría de ahora en adelante quizás tomarse una medida de esas características? ¿Sería efectivo que de ahora en adelante, por ejemplo, toda la población fuese vacunada? Nosotros todavía no iniciamos el invierno, entonces Mm. cuando vemos eso, estamos a puertas de iniciarlo, ¿cierto? Falta un mes más o menos para iniciar el invierno. Yo creo que sería una muy buena medida poder vacunar al resto de la población, a toda la población justamente que se pueda vacunar y así tener la medida, o sea, porque tenemos a mano justamente una de las medidas de prevención que es la vacuna. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad, en el invierno no lo vamos a pasar tan mal como ya lo estamos pasando en el otoño. ¿Usted, diputada Bravo, estaría de acuerdo con adelantar quizás las vacaciones de invierno de los niños? Sí, bueno, hay que tomar hartas consideraciones en relación a cómo lo hacen también las mamás justamente para organizarse, ¿cierto? En las familias, hay que tomar hartas aristas en consideración. Sin embargo, yo no lo descartaría como una medida y creo que es importante también para cuidar a los niños, sabiendo que además ha fallecido una chiquitita a causa de la influenza. Diputada, finalmente, ¿qué le diría usted a quienes nos están escuchando y mirando que no se han vacunado todavía, que hagan lo posible por vacunarse, aunque no sean del grupo de riesgo, por ejemplo? Lo que pasa es que me encantaría hacer un llamado justamente a que Mm. todos se vacunaran, pero no quiero ser irresponsable en que después vayan a hacer la fila, se vayan a demorar todo el tiempo en hacer la fila y después les digan, no, usted no está en el grupo de riesgo. Es mi deseo, lo he solicitado también al ministerio como oficio. Sin embargo, en este momento se está vacunando a la población objetivo, la población de riesgo, y esa población al menos tiene que estar vacunada al 85% de la población. Nosotros hoy día tuvimos una reunión con el Servicio de Salud en Ñuble y nos comentaban que la población que tiene patologías de base, los crónicos, ellos están vacunados sobre en un 90%. Sin embargo, las embarazadas y los adultos mayores, que en nuestra región es muy importante porque somos la región más envejecida del país, todavía no se han vacunado, no han logrado. De hecho, en embarazadas creo que era un 42% nomás de la población que está inoculada. Entonces, ahí el llamado justamente a estos grupos de riesgo porque efectivamente implican un riesgo mayor para su propia salud y también si los vacunamos, también vamos a estar protegiendo al resto de su familia, así que es importante que ellos concurran a los puntos de vacunación sí o sí. Ahora también nosotros solicitamos que se haga una especie de barrido que se hacía antes, que en el fondo georreferenciamos cuáles son las personas que no están vacunadas y vamos a los domicilios. Yo creo que esa es una medida también para poder tener protegida a la población. Diputada, y para cerrar, si alguien puede pagar por la vacuna, la recomendación es que sí lo haga. Si lo puede hacer, sí, sí. Sé que lo están haciendo y Mm. la verdad es que creo que es una buena medida para que en este invierno que ya se nos avecina y que vemos como en el otoño estamos teniendo consecuencias fatales, literalmente, creo que es una buena medida. Muchas gracias, diputada, por el contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, cuídese mucho. Sí, en eso estamos, ya vacunados por acá, así que bien. Eso, muy bien. Gracias, diputada, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Conversábamos con la diputada Marta Bravo, integrante de la Comisión de Salud, representante de la región de Ñuble, sobre este brote de influenza fatal que ha cobrado ya víctimas en nuestro país.